Hola, Eh, en este video veremos el ejercicio 6 del práctico 10, que será sobre el tema de diseño de TADS. Bien, este tema de diseño de TADS es el que corresponde a lo que podríamos decir es la segunda parte del práctico 10. Intentando hacer un breve repaso de, de teórico sobre el tema de diseño de TADS, ¿sí? Veamos que en el diseño de TADS ocurren o hay varios aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Eh, por un lado, es necesario, bien, en este diagrama vemos que como podría haber tres aspectos. Primero tenemos una aplicación, la aplicación que se desea implementar, que utilizará el TAD, en particular utilizará la especificación del TAD para implementar sus funcionalidades. Luego tenemos la especificación del TAD, que ahora veremos bien en qué consiste, que en su caso podrá tener distintas implementaciones, ¿no? Entonces, esta idea de especificación del TAD es lo que nos provee la abstracción entre implementación de funcionalidades concretas y lo que era la aplicación, ¿no? Entonces, en cuanto al diseño del TAD, hay dos aspectos fundamentales. Por un lado, está la correcta especificación de las operaciones y el funcionamiento, el funcionamiento del TAD. Es decir, poder especificar cómo funciona el TAD y cuáles son sus operaciones, para que esto luego la aplicación que lo vaya a usar lo tenga bien claro. Bien. Mm, para esto, por un lado, se debe definir el tipo o la representación del TAD, ¿sí? Que a nivel de la especificación es algo lo que llamamos opaco, es decir, no conocemos la representación, no conocemos qué estructura se va a usar, pero tiene que haber por lo menos una definición. En general usamos un puntero para decir este TAD usa esta estructura que está apuntada por este puntero, pero eso es parte de la implementación, no de la especificación, ¿no? Y por otro lado, lo más importante, tenemos las operaciones, ¿no? Acá es importante recordar que tenemos que las operaciones las podemos agrupar en tres categorías. Las constructoras, ¿no? Que son las que como crean el TAD, en general lo que decimos que crean el TAD vacío. Las selectoras, que en general se unen con la categoría de destructoras, que es la que me permiten como obtener eh, los elementos del TAD. Y los predicados, que son los que me dan eh, respuesta a algunas como preguntas que nos podemos hacer sobre el TAD. Por ejemplo, si está vacío o está lleno, ¿no? No vamos a entrar en detalle de esto, ya que hay un video específico de teórico sobre este tema y material de teórico. Esto es solo un repaso, ¿no? Entonces, con esta agrupación, estas operaciones agrupadas en estas categorías, tendríamos una especificación minimal de cualquier TAD, ¿no? Acá, a nivel práctico, recordemos que cuando en un ejercicio de práctico, en un parcial, en un examen, se nos pide especificar un TAD, lo que se nos está pidiendo es solo definir estas operaciones, ¿ah? Generar las mínimas, más si la letra pide alguna extra, habrá que agregar alguna extra. Pero cuando se habla de especificación o de especificar un TAD, es simplemente dar las operaciones, ¿ah? No incluye la implementación. Pero hay una cosa a tener en cuenta, es que esto no solo implica dar la firma de la operación, con parámetros de entrada y salida y un nombre, sino que en la especificación es muy importante dar una explicación clara de lo que hace la operación, ¿ah? Es decir, qué parámetros recibe, por ejemplo, y qué hace con esos parámetros, o cómo queda el TAD luego de realizada la operación, lo que a veces llamamos como postcondición, ¿ah? O simplemente un comentario con una explicación de, no sé, inserta el elemento en el TAD y el TAD queda con ese elemento insertado, o alguna particularidad más, ¿tá? Dónde lo inserta o qué posición queda, si hay una especificación de eso. Y por último, una cosa importante de las operaciones es tener en cuenta si las operaciones tienen precondiciones, ¿tá? ¿Esto qué quiere decir? Son cosas que hay que tener en cuenta para que esa operación funcione bien o dé el resultado esperado. Puede haber operaciones donde si no se cumple la precondición, el resultado es inexistente o puede dar un error o no está definido el resultado. Entonces las precondiciones son bien importantes en las operaciones que lo necesitan. Y acá hay un detalle importante a nivel de práctico, es que algo que es bueno tener en cuenta es, si una operación tiene una precondición, por ejemplo, que un TAD no esté vacío para hacer algo, ¿ah? Es muy importante que exista una operación, en este caso sería de la categoría de predicados, que me permita controlar o chequear esa precondición.
¿De acuerdo? Es decir, si yo pongo una precondición de que esta operación solo funciona si el TAD no es vacío, necesitaría la operación, el predicado es vacío para que el usuario de ese TAD pueda chequear eso. Entonces, siempre es importante cuando agregue una precondición pensar que si tienen la operación, si ya agregaron o especificaron la operación necesaria para controlar esa precondición. ¿No? Eh, bueno, como decíamos, además de la especificación, el otro aspecto de un TAD es su implementación, ¿no? Que es algo que en este práctico también vamos a ver especificaciones e implementaciones, ¿no? La idea fundamental es que estos dos aspectos estén desconectados, es decir, la especificación no debería depender de la implementación, ni, no debería depender, o sea, cómo yo especifico el TAD debería ser independiente de luego cómo lo implemento. Incluso podría haber más de una implementación para el mismo TAD, ¿no? Para una misma especificación, varias implementaciones, ¿no? Y en este sentido, en general, la implementación a elegir va a depender de distintos aspectos, pero uno que vamos a ver que aparece bastante en- en los problemas de este curso es la eficiencia que exija una cierta operación. Por ejemplo, es decir, si una cierta operación nos pide que tenga un determinado orden de ejecución, eso nos va a limitar a qué implementación o qué representación incluso vamos a elegir para ese TAD. Bien, entonces es importante que al momento luego de que lo especificamos y vamos a tratar de implementar el TAD, hacer un breve diseño de qué representación elegir y qué implementación vamos a seguir que respete, por ejemplo, los órdenes de tiempo de ejecución que estén especificados en la letra del ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, veamos entonces ahora el ejercicio que nos toca en este video. Este es el ejercicio 6, que tiene dos partes. Vamos a leer la parte A, dice, especifique un TAD T de elementos de un tipo genérico que permita almacenar a lo sumo K elementos donde se respeta la política LIF. Es decir, que el último en entrar es el primero en salir. Se puede considerar operaciones constructoras, selectores destructoras y predicados. Y la operación de inserción no debe tener precondición. Esto es, siempre se pueden agregar elementos, pero solo los últimos K a lo sumo se consideran. Bien. Veamos entonces, que entremos un poquito en detalle de esta letra. La parte de especificación de este ejercicio también está en el video teórico correspondiente a este tema, por lo que vamos a tratar de ser breves y pasar a la implementación, que es otra de las partes que nos interesa. Pero veamos brevemente la especificación. Entonces, según la letra, lo que nos dice es, queremos especificar un nuevo TAD, que es un poco distinto a los clásicos vistos en el curso, en particular por dos particularidades. Lo primero que nos dicen es que es de nombre TED, el TAD es de nombre T y de tipo genérico. O sea, los elementos que guardan nos dicen que es de tipo genérico, no nos dicen si es entero o carácter. Eso es una particularidad de la letra. ¿Ah? Pero dada la letra podemos ver varias cosas. Por un lado podemos ver que eh, es acotado. ¿Bien? Es decir, que puede almacenar hasta K elementos. Pero por otro lado nos dicen que tiene política LIFO. ¿No? Es decir, que el último en entrar es el primero en salir. Si pensamos un poco, este comportamiento a que les recuerda, bueno, es el comportamiento de un TAD que hemos visto varias veces en el curso, que es el TAD de pila o stack, ¿no? Entonces por ahora lo que tendríamos es, tiene K elementos, o sea que es acotado y se comporta como una pila. Pero hay un detalle más que está en la letra que nos genera una particularidad de que no sea exactamente los TAD pila que hemos visto en el curso. Esto es que la operación de inserción nos dice que no puede tener precondición. En general, en un TAD pila acotado diríamos que al momento de especificar el insertar, agregaríamos una precondición de que solo inserta si el TAD no está lleno. ¿No? Entonces acá nos está diciendo que no podemos agregar esa precondición, sino que lo que tenemos que hacer es que siempre permitimos insertar, pero que solo se consideran los primeros K, los últimos K insertados. Entonces, tratando de pensar cómo sería el TAD, acá hice un breve diagrama,
Y por un lado tenemos un TAD-T que se comportaría bastante como una pila, ¿ah? Una pila acotada de K elementos, es decir, puedo insertar del tope de la pila y sacar y remover elementos del tope de la pila, ¿ah? Eso seguiría la política LIFO, pero además como que puedo desagotar el TAD, si el TAD está lleno y yo sigo insertando, en esta flecha roja estoy tratando de representar como que puedo ir desagotando elementos, ¿no? Es decir, que en este caso se comportaría como una cola, ¿no? O sea, yo inserto por aquí y saco por aquí, pero lo puse en el diagrama con una flecha roja porque en realidad esto no es parte de la especificación del TAD. O sea, un usuario no puede sacar elementos de la parte esta, digamos, de los primeros ingresados. Pero el TAD en sí se va a comportar de esta manera cuando hay más de K elementos. Bien. En esto, ¿qué nos importa de todo esto en la especificación? Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando especifiquemos el insertar, ¿no? Porque al no haber precondición deberíamos dejar bien claro en la descripción de la operación qué es lo que sucede si el TAD está lleno. Bueno, veamos entonces ahora la especificación sin entrar en mucho detalle. Bien, acá tenemos las operaciones del TAD ya escritas, especificadas. Por un lado tenemos las operaciones constructoras, son estas dos que aparecen aquí. Tenemos la operación crear, que construye, acá vean la descripción, dice construye el TAD vacío, podrá contener hasta K elementos. Es decir, este parámetro K que se pone en el crear es el que me especifica cuánto es la cota de mi TAD. Devuelve algo de tipo T, que es un tipo que habrá que definir, que es el tipo del TAD. Ahora veamos el insertar, que decíamos era el que había que tener más particularidades. Por un lado, el insertar está hecho de forma procedural, es decir, recibe un TAD, el TAD de tipo T con nombre P, lo recibe por referencia porque se va a modificar, y un elemento, acá le pusimos de nombre genérico, porque es lo que decía la letra. Esto sería un entero, un char, lo que sea, un elemento de tipo E. Y bueno, lo primero que dice la descripción es agrega el elemento E al TAD P. Y acá viene la parte de la descripción más particular. Dice, si el TAD, en este caso, si el TAD P ya contiene K elementos, se sobrescribe el más antiguo. Es decir, el primero ingresado se sobrescribe. Acá podríamos decir, se borra el más antiguo, no se tiene en cuenta el más antiguo. Hay muchas formas de escribir esto, pero lo importante es que de alguna manera se describa qué es lo que pasa si el TAD estaba lleno. O se consideran solo los últimos K ingresados, lo que sea. Y con eso sería suficiente para especificar el insertar de este nuevo TAD. Después tenemos las operaciones selectoras, que en este caso yo decidí seguir la nomenclatura tradicional de pila, ya que vimos que era bastante similar a una pila, entonces a una pila acotada. Entonces por un lado la operación de obtener devuelve el último elemento ingresado, o sea que está en el tope, la llamé de tope, ¿no? Y recibe la pila, en este caso el TAD P, y me devuelve algo de tipo genérico. Y el desapilar, que recibe el TAD por referencia y remueve el último elemento ingresado, es decir, el tope. Vieron que acá yo seguí la nomenclatura de hablar de el último elemento ingresado, es el que está en el tope, o podríamos decir el más nuevo, o cosas así, ¿no? Y por último tenemos los predicados, que como vimos, por acá tenemos la operación de tope, de obtener elementos que están en la cima o en el tope, tiene una precondición de que el TAD no sea vacío, entonces es importante tener el predicado que nos ayude a controlar eso. O sea, tenemos una función es vacío que nos dice si el TAD P está vacío o no. Y yo agregamos acá otro predicado que no hay una precondición, puede ser interesante tenerlo o no, ya que tenemos un TAD acotado, puede ser útil para el usuario que vaya a usar el TAD, que es si está lleno. Pero esto, bueno, podría no estar y seguir, el TAD seguiría siendo completo. Bien. Por último, tenemos una operación destructora, que lo que nos dice es libera toda la memoria ocupada por el TAD. Bien. Como si verán acá, este TAD sería casi indistinguible
esta especificación al del TAD pila. Tiene los mismos nombres, y la única diferencia es que es acotado, bueno, y que el insertar no tiene una precondición, sino que tiene una especificación diferente de qué es lo que hace si el TAD está lleno. Bueno, y de esta manera tenemos especificado nuestro TAD de tipo T, nuestro TAD de nombre T, perdón, de elementos de tipo genérico. Bien, veamos ahora la especificación de este TAD. Como decíamos, la idea del TAD es que, perdón, antes vamos a volver a ver la letra, y que la letra nos dice: desarrolle una implementación del TAD-T en que las operaciones constructoras, electoras y predicados se realicen sin recorrer la estructura. Bien, o sea que, como decíamos, ahí tenemos una restricción de cuál de todas las posibles implementaciones que podríamos pensar para este TAD que tiene que cumplir. O sea, lo que tiene que cumplir la implementación es que las operaciones se realicen sin recorrer la estructura. Eso nos da una idea, por ejemplo, de que va a ser difícil que podamos implementar esto con una lista, que podría ser una opción. Hemos visto implementaciones del TAD pila usando lista, ¿no? Pero capaz que la podemos hacer, pero tendríamos que tener alguna particularidad en que no se pueda recorrer la estructura. Sin embargo, yo les voy a proponer una posible implementación. Claramente, en general, las implementaciones son variadas, no es la única, en la que vamos a usar un arreglo circular, con un tope, un arreglo circular. ¿Por qué? Porque al tener un TAD acotado, sabiendo la cantidad máxima de elementos, podemos usar un arreglo, ¿no? Sabemos que va a tener k elementos el TAD, o sea, podemos tener un arreglo de k posiciones, ¿no? Claramente acá en esta estoy asumiendo que ese tipo genérico que, que tenemos lo podemos almacenar podemos definir un arreglo, ¿no? Con esos elementos. Si fuera algo muy complejo, por ejemplo con un puntero, bueno, sería un puntero a esos elementos. Bueno, pero es un detalle menor. La idea es usar usar un arreglo circular. ¿Ah? ¿Y cómo lo voy a implementar? La idea es, tiene un tope. ¿Ah? Entonces el tope va a arrancar en una cierta posición y voy a empezar a insertar elementos de la posición 0 del arreglo. ¿Ah? Inserto en la posición 0, en la 1, en la 2, y además el tope me va a ir diciendo la posición donde voy a insertar el último elemento, y además el obtener el que está en la cima o en el tope, la operación tope o la operación desapilar, no necesitan recorrer la estructura, las puedo hacer incluso en orden 1, que es acceder a donde está el tope. Por ejemplo, si yo tengo este diagrama que está en la parte superior de la pantalla, ¿no? Que tengo tope apuntando a una cierta posición, insertar uno nuevo sería insertarlo, o sea, sería mover el tope e insertar, dependemos de cómo lo definimos, pero imaginemos así que el tope indica la última posición donde está, o sea, insertar sería mover el tope a un lugar e insertar. Obtener el elemento que está en tope, o sea, la operación tope sería obtener el elemento que está aquí, y desapilar sería simplemente mover el tope a un lugar. Con este elemento no, simplemente muevo un lugar y digo que ahora mi TAD tiene estos elementos. Además voy a llevar una variable cantidad que me dice cuántos elementos hay. Y ahora vamos a ver, esto serviría para, imaginemos que estoy en una situación donde está el TAD lleno, ¿no? Que el tope estaría en la posición k-1, o sea, tengo k elementos, ¿no? Decíamos que era un arreglo circular porque, ¿qué pasa? Cuando yo voy a insertar un elemento más, lo tengo que poder insertar. Recuerden que esas eran las condiciones de este TAD. Bien, entonces lo que haría sería como hacer circular, y el elemento que iría en la posición K, o sea, el elemento K+1, pasa a la posición 0. En este caso sobreescribiría lo que está en la posición 0 y insertaría un nuevo elemento ahí. Bien, imaginemos que viene un elemento nuevo más y muevo un lugar e inserto aquí. Entonces, di vuelta en el arreglo y los dos elementos más viejos los sustituí por los dos más nuevos. Esto está cumpliendo claramente lo que me pide el TAD. Y mi variable cantidad, cada vez que yo inserto un elemento, sumo, pero siempre sumo módulo K, al igual que el tope. Cada vez que lo muevo módulo K. ¿Y para qué me sirve la cantidad? Porque ahora
el último elemento está en esta posición. ¿Ah? Entonces cuando yo vaya a ir desapilando, voy a ir moviendo el tope, voy a dar vuelta, voy a venir por acá y voy a parar cuando cantidad llegue a 0, que sería aquí. No voy a seguir desapilando estos elementos porque estos ya que estaban a la otra vuelta del arreglo ya no existen. ¿Ah? Entonces voy a tener un arreglo, voy a tener una variable tope que me va a indicar dónde está el último elemento insertado, voy a tener una variable cantidad que me va a decir cuántos elementos hay. Cantidad en otros tipos de implementaciones de arreglo se podría sustituir como por el inicio, ¿no? El tope sería el final de los elementos insertados y el count sería el inicio. Es otra posible implementación de un arreglo con tope. Y además mi estructura va a tener otra variable que es el tamaño del arreglo, que siempre me va a servir tenerlo presente para las operaciones que tengo que realizar. Bien, entonces veamos ahora una posible, cómo quedaría la implementación, el código de la implementación. Bien. Veamos acá. Entonces, la estructura, nos definimos una estructura que llamamos nodo T, que como decíamos, tiene un vector o un arreglo de elementos de tipo genérico, que en este caso todavía no definí el tamaño porque no lo sé, sino que lo voy a saber al momento de la construcción. Tengo una variable tope, como vimos en el diagrama, y tengo la variable cota, que va a ser el tamaño de mi arreglo, la cota que me van a pasar, el k, ¿ah? Y tengo la variable cantidad. ¿Bien? Y lo que hice fue definirme el tag t, mi tipo t, como un puntero a nodo t. ¿Bien? Bien, veamos las operaciones constructoras. Recordemos que el crear recibe como parámetro el k, que es el tamaño. Y lo que hacemos por aquí es crear el tag t, que se llama nueva t, ¿ah? De tipo nodo t. Lo primero que hago es, perdón, me faltó algo. El vector que definimos acá, que sería mi arreglo circular, lo defino como un arreglo de k elementos de tipo genérico, ¿no? El tope lo inicializo en la última posición, ¿no? ¿Por qué? Porque mi lógica va a ser, cada vez que inserto, sumo 1 a tope e inserto, o sea que esto, como que cuando está vacío el arreglo, arranca en la última posición del arreglo, que es la k-1. Defino cota como k, que es el tamaño de mi arreglo, y la cantidad de elementos como 0, porque el crear crea un tag vacío. Y bueno, y devuelvo ese tag. Bien. El insertar. Como decíamos, el insertar lo que hace es agrega el elemento genérico E al tag P. Bien. En nuestro arreglo circular lo que hacemos es, lo primero que tenemos que hacer es mover un lugar el tope, porque el tope siempre indica la última posición donde hay un elemento. Entonces, para agregar un nuevo, muevo un lugar el tope. Esto es, sumo 1 al tope y lo hago módulo el tamaño del arreglo. Eso sería módulo k. En este caso, k está guardado en la variable cota. ¿Bien? Luego, inserto el elemento en el vector, en el array, en nuestro arreglo, en la posición tope. Y acá tengo que tener cuidado con sumar 1 a cantidad. ¿Por qué? Porque recordemos que solo inserto hasta k. Cuando ya hay k, siempre se mantienen k elementos. ¿Ah? Entonces, sumo una cantidad, solo si cantidad es menor que k, menor que la cota. ¿Ah? Si no, siempre voy a mantener k elementos. Lo que simplemente voy a ir haciendo es moviendo el tope y sobreescribiendo. Bien, pasemos a las selectoras, o sea, las operaciones para obtener elementos del tag. Como decíamos, tenemos una operación, la operación tope, que lo único que hace es devolver el elemento que está en el tope. Es decir, el elemento que está en el vector en la posición apuntada por la variable tope. Luego tenemos el desapilar, que lo que tenemos que hacer en este caso es, recuerden, es simplemente mover un lugar el tope en el arreglo. Pero ven, hay una cosa particular acá, que es el desapilar no tiene precondición. O sea, ¿qué haría el desapilar si el TAD está vacío? Bueno, si el TAD está vacío, el desapilar no hace nada. Porque no hay nada para desapilar, ya está vacío. Entonces, esto es esta condición de aquí, que p cantidad
que más claro, bueno, vamos a ponerle... ¿Dónde es? ¿Sí? Si p cantidad es mayor que 0, o sea, si hay elementos, bueno, entonces le resto 1 a cantidad, porque voy a tener un elemento menos porque estoy desapilando, y le resto 1 a tope. Y si el resultado de restarle 1 a tope me queda menor que 0, ¿ah? Eso significa que me fui del rango, es decir, que por ejemplo borré un elemento que estaba en la posición 0, ¿ah? Entonces lo que tengo que hacer es mover tope al final del arreglo. A ver, si vamos al diagrama que teníamos, si vamos al diagrama que teníamos aquí, lo que estoy diciendo es, si yo tenía tope en esta posición y quiero desapilar, y había elementos, recuerden que el cant era mayor que 0, significa que estoy en una situación parecida a esta, simplemente que el tope está acá, y si el tope se me va del rango, o sea, me queda menor a 0, me queda negativo, significa que en realidad debería llevar a tope a esta posición. Esta posición es cota menos 1. ¿Bien? Es decir, cuando yo voy sumando puedo dar vuelta el arreglo hacia este lado, pero cuando voy restando podría girar hacia acá y volver a esta posición. Bien. Volvemos al código entonces. Entonces lo que hice acá fue, si el tope me quedó menor a 0, lo llevé a la última posición del arreglo. Bien. Y esto, cada vez que yo desapile, va a ir desapilando, un detalle interesante es, va a ir desapilando mientras Kant sea mayor que 0. Cuando Kant llegue a 0 significa que llegué a la última posición donde hay elementos en el arreglo y el siguiente desapilar no va a hacer nada así, porque el arreglo quedó, el TAD quedó vacío. ¿Ah? Por último tenemos los dos predicados. Es vacío, simplemente es comparar la variable cantidad con 0 y si la cantidad de elementos es 0, va a devolver vacío. Y es lleno sería ver si la cantidad de elementos es igual a la cota. Es decir, si en este caso hay k elementos. Bien. Y como pueden ver, esta sería toda la implementación. ¿Ah? Implementamos el TAD-T con todas las operaciones. Si ven, en ningún caso se recorre la estructura. ¿Ah? Y todas las operaciones son de orden 1. Bien. Bueno, eso es todo. Hasta luego.